Las casas iguales que en la actualidad aún se están utilizando dicen que es simple y que no necesita de complicaciones, al menos en los cálculos, pero es que la realidad es simple en su esencia, pero es compleja en su funcionamiento. Esta simplicidad les hace evadir y no considerar el verdadero sentido de las casas astrológicas, y los cálculos que se tiene para realizar no son tan simples para expresar la realidad topocéntrica del individuo sobre la superficie de la Tierra. Y es curioso escuchar y enfrentar el concepto de casas iguales con las casas desiguales. Yo creo que las casas desiguales toman en cuenta el polo del horizonte, porque no es igual estar en el Ecuador o en América del Sur o en América del Norte, en Canadá, por ejemplo. Y no es como algunos dicen que las casas desiguales son excéntricas y desfiguradas. Las casas desiguales consideran, repito, consideran el lugar exacto del nacimiento del individuo, en las coordenadas donde nació el individuo. Me parece que es falta de conocimiento de astronomía, de posición, para poder expresar esta importancia de las casas iguales. Yo creo que no se tiene que ocultar la ignorancia de la astronomía de posesión con conceptos simplistas. Ahora, en las casas desiguales también hay asuntos que no están muy claros, porque en algunas latitudes hacia el norte o hacia el sur, por encima de los 60 grados, a ciertas horas, el medio cielo y el horizonte se superponen al ascendente, donde ya no hay espacio para las casas intermedias, y esto se verifica rápidamente haciendo el cálculo de una carta astral bajo estas condiciones. Entonces, la fórmula que se tiene que usar es diferente, y la forma de cálculo de las casas, del sistema de casas desiguales, tiene que variar. No debe estar dentro de la trigonometría esférica porque el ser humano no está en el centro de la Tierra, porque así no funciona el universo topocéntrico, sino de la geometría plana. Si bien es cierto que con las casas iguales se aplica a toda la superficie de la Tierra y que siempre se van a obtener en cualquier latitud las casas, pero estas no corresponden ni encajan con la realidad topocéntrica, ni son representativos de una realidad astronómica como debiera considerarse. Las casas iguales que en la actualidad aún se están utilizando dicen que es simple y que no necesita de complicaciones, al menos en los cálculos, pero es que la realidad es simple en su esencia, pero es compleja en su funcionamiento. Esta simplicidad les hace evadir y no considerar el verdadero sentido de las casas astrológicas, y los cálculos que se tiene para realizar no son tan simples para expresar la realidad topocéntrica del individuo sobre la superficie de la Tierra. Y es curioso escuchar y enfrentar el concepto de casas iguales con las casas desiguales. Yo creo que las casas desiguales toman en cuenta el polo del horizonte, porque no es igual estar en el Ecuador o en América del Sur o en América del Norte, en Canadá, por ejemplo. Y no es como algunos dicen que las casas desiguales son excéntricas y desfiguradas. Las casas desiguales consideran, repito, consideran el lugar exacto del nacimiento del individuo, en las coordenadas donde nació el individuo. Me parece que es falta de conocimiento de astronomía,